Our subject Y el is tema que tenemos es el siervo desinteresado. Dios mediante intentaremos explicar del versículo 8 al 13 el siervo desinteresado. Bueno, este pasaje que vamos a estudiar ha sido llamado, y a mí me sorprende, los versículos calladitos. También han sido llamados que son parte de la salutación del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, sí, en cierto sentido esto es verdad. No es sino hasta el versículo 14 en adelante que podemos decir que la epístola cobra vida y fluye los enunciados profundos, doctrinales y sorprendentes. Fluyen de la mano inspirada del apóstol Pablo. Es maravillosa esta epístola, pero hay bastante que podemos ver aquí del versículo 8 al 13. Y vemos bastante respecto de Pablo y su desinterés. Así que estos versículos son preciadísimos, son importantes, y desde luego que no son solamente versículos callados del primer capítulo de esta gran epístola. Bueno, si algo dice que la palabra de Dios es inspirada, pues es la epístola a los romanos. Ninguna mente humana podría pensar de una forma tan profunda como encontramos aquí por el contenido de esta epístola. Esto no podría ser de ninguna forma una composición humana, incluso permitiendo el genio sorprendente del apóstol Pablo. Aún así, esta epístola está más allá de toda posibilidad humana, y nos gozamos por estudiar esta carta. Y claro que el principal énfasis, sin lugar a duda, es la doctrina de la justificación por la fe, en contraposición con la justificación por las obras. Y cuán sorprendente son los comentaristas del siglo XVII, por ejemplo Matthew Henry, cuando dijo que esta epístola fue escrita a los romanos, pero lamentablemente ha sido llamada la epístola en contra de los romanos. Y capítulo a capítulo podríamos decir que expone los errores de la Iglesia de Roma y sus doctrinas erróneas que han abrazado a través de los siglos. Pero empecemos con este versículo 8 y las salutaciones personales del apóstol Pablo, y espero yo, como resultado de esto, al mirar estos versículos, podamos ser conmovidos para poder ser desinteresados, siervos desinteresados. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Bueno, Él da gracias, Él agradece y se goza. Primero que nada, primeramente doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo utiliza palabras como esta en toda epístola, con excepción de la epístola a los Gálatas. Podemos ver por qué Él no comenzó con acción de gracias y gozo aquí con Gálatas, allí en Gálatas, porque muy pronto se apartaron del evangelio, de la doctrina, de la justificación por la fe. Y tiene que regañarles y exhortarles antes de que pueda darles alguna encomienda por algunas cosas que estaban haciendo correctamente. Y aquí tenemos esto que es típico. Primeramente, al principio, doy gracias a mi Dios. El agradecimiento del apóstol Pablo, constantemente enfatizando que él piensa a respecto de los conversos en Roma. Él se goza de que ellos, entre todas las personas, pudieron haber sido salvos. Esa ciudad tan orgullosa. Uno esperaría que fuese generalmente antagonista al evangelio, y así lo era, claro que sí. Sin embargo, había un grande grupo, habría una gran iglesia de personas salvas. Él les alaba por eso, y el impacto que tenían ellos en el mundo antiguo. Y él desea visitarles. Él les había visitado ya, pero no podía por las circunstancias externas, lo veremos. Él es el siervo desinteresado, y encontraremos su desinterés en todos estos versículos. Primeramente, versículo 8 de la
Carta a los Romanos, primer capítulo, versículo 8. Primeramente doy gracias. Queridos amigos, cuánto agradecemos cada día. Tendría que ser un día de acción de gracias para los creyentes. Cada situación tendría que involucrar acción de gracias. Incluso con una oración de emergencia si es posible, pero desde luego cada oración que tengamos más grande. Voy a decirles lo que nos hace el agradecimiento. Aparte de ser el derecho, lo que le debemos a Dios, le debemos acción de gracias, también guarda nuestro amor, lo mantiene vivo y fuerte. Mantiene nuestra reverencia de Dios en su justo lugar y nuestra capacidad para notar todo lo que Él hace. El hecho de que cuando escuchamos al respecto de algo en las Escrituras, o escuchamos al respecto de algo que Dios ha hecho, nos detenemos y reflexionamos al respecto y nos llenamos de maravilla de que Dios hubiese hecho algo así por sus siervos, de que Dios respondiera a esa oración de tal forma. Le debemos acción de gracias, pero tiene un gran efecto en nosotros también para consolidar nuestra reverencia, nuestra estima y desde luego también nuestra fe, nuestro sentido de deuda, nuestro gozo, nuestra paz en nuestra fe, nuestra humildad. Porque mientras más notamos y más agradecemos las cosas que Dios hace en respuesta a nuestras oraciones, más y más entonces somos llenados con dependencia de Él y humildad ante Él. Y cuando pensamos al respecto de todas estas cosas, amor por Dios, maravillamiento ante Él, humildad, dependencia, todo esto fluye de un agradecimiento, la capacidad de notar. Algunas personas no notan las cosas que Dios hace por ellos. Ellos ni siquiera escriben y dejan registradas sus grandes respuestas a oraciones, así que su maravilla y su dependencia y su amor por Él, su fe, todo esto disminuye. El agradecimiento es muy importante, así que esta es una frase muy importante, versículo 8 de Romanos 1, primeramente doy gracias a mi Dios. No es una formalidad, primero tiene que estar el agradecimiento. Si fuésemos más agradecidos seríamos mucho menos, nos quejaríamos menos. Y para los cristianos es fácil tener amargura debido a nuestro ambiente, porque vemos lo que hace el mundo y la pecaminosidad del mundo y nuestra propia pecaminosidad y nuestras propias decepciones, las cosas que salen mal en la iglesia, y podemos ser súper críticos y tener amargura. Bueno, yo no aconsejo que dejen de notar las cosas que están mal y que reprueben eso, pero hay que balancear las cosas con un hábito de agradecimiento y gloria a Dios por las cosas que Él hace, y entonces no se harán amargos. Una persona amarga, incluso las bendiciones que Dios te ha dado y el entendimiento para ver lo que está mal en el mundo, eso puede arruinar tu naturaleza y tu carácter, y te puedes hacer una persona triste y súper crítica si no practicas, por otro lado, el agradecimiento también por todo lo que Dios hace y por todas sus bendiciones. Así que deténganse ante estas palabras. Primeramente, aquí Pablo se detiene. Primeramente doy gracias a mi Dios a través, mediante, por Jesucristo. El agradecimiento siempre es mediante Jesucristo. Dios nos ha dado grandes cosas, nos ha escuchado, ha respondido de lo alto, y esto que Él hace es debido a Cristo. Él lo ha comprado todo y nunca debemos olvidarnos de esto. Así que le damos gracias diariamente por el plan de la redención, por el hecho de que en misericordia Él vino desde el cielo y Él sufrió y murió por pecadores. Le agradecemos, le damos gracias por nuestra redención individual, porque Él tocó mi corazón, porque Él lidió conmigo, que soy un pecador que no merezco nada. Le agradecemos y le damos gracias por misericordia, y el apóstol hace esto. Él es específico en esto, lo sabemos, a partir de muchas cosas que Él dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Fue a través de Cristo que muchas personas en Roma habían tenido luz y habían sido librados de su politeísmo y sus supersticiones y sus creencias romanas. Se habían sido liberados, habían venido a Cristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo,
Todo le debemos a Jesucristo. Los conversos en Roma son obra de Jesucristo. Ellos tenían similitud a Cristo en sus corazones. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, había muchos. Allí en Roma, lo habíamos estado mencionando hace pocas semanas, en el más o menos 49 después de Cristo, Claudio expulsó a los judíos de Roma. ¿Y por qué? Pues debido a Cristo. Él estaba limpiando la ciudad usando la autoridad del César, pero era debido a Cristo. Por eso él pensaba que todos los judíos estaban convirtiéndose a Cristo y pensaba que esto sería peligroso para la religión romana, así que expulsó a los judíos y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque él dejó a todos los gentiles que habían sido convertidos y Pablo les está hablando a ellos en particular. Y aquí lo tenemos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros. Había algunos judíos ahí probablemente, pero sobre todo eran gentiles, debido a que los judíos habían sido expulsados. Era una iglesia principalmente gentil. Da gracias a Dios en particular de vuestra fe, que se divulga por todo el mundo. Última parte del versículo 8. Bajo las narices del gobierno despótico había una iglesia gentil que estaba floreciendo. Algunas personas se sorprenden que personas en Roma que eran romanos fuesen llamados gentiles, que significa griegos. Pero ese era el término que se utilizaba para todos los que no eran judíos. Y esto se hacía a través de las epístolas de Pablo. Así que si eran griegos o latinos o lo que sea, se llamaban gentiles. Y esta es la posición aquí. Y eso es lo que eran. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué obra tan hermosa de Dios. En ese lugar tan difícil, el que Él obrase la conversión de tantísimas personas. Incluso en el lugar de César, había muchos que creían. Y había soldados que creían. En las legiones de Roma, los soldados eran duros en todo su estilo de vida, y aún así entre ellos había muchos, entre todos los rangos y los centuriones, los oficiales, había muchos que creían en Cristo y que ellos se apartaban de todo el mal lenguaje y del paganismo que prevalecía en esas legiones romanas. Eran una tremenda influencia. Y ellos... Seguimos con el versículo 8, donde dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y cómo se esparcía el evangelio? A pesar de Claudio y después Nerón, a pesar de eso, Roma era el trampolín, por así decirlo, del evangelio a través de los comerciantes, los soldados, incluso los nobles, y también los viajeros comunes, a través de todo el mundo conocido. Y Pablo da gracias a Dios por los conversos en Roma y por su influencia tan maravillosa. Claro, hoy en día, casi en todo lugar, los cristianos tienen la oportunidad de esparcir su influencia a través del mundo con la comunicación moderna, el internet, etc. Pero voy a descender al versículo 9. Porque testigo me es Dios. Y Pablo iba a hablar de su oración, porque testigo me es Dios. La oración es algo secreto, excepto en las reuniones de oración. Esto es algo privado entre el que ora y Dios. Así que nadie sabe cuánto oraba Pablo por los romanos o por nadie más. Sin embargo, el apóstol tiene tantas iglesias en mente y en su corazón. ¿Cómo podría él orar por algunos de ellos en particular diariamente, constantemente? Y debido a que no le observaban haciendo esto, para darle certeza a los cristianos en Roma de cuánto oraba por ellos, él dice palabras que son como un juramento. Dios ve, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Así que dice estas palabras para poder enfatizar
cuán verdadero es el hecho de que Él ora por ellos constantemente, porque Dios me es mi testigo. ¿Podríamos nosotros decir algo así? La parte de nuestra vida cristiana que nadie ve en nuestra vida de oración, podríamos decir, oro por todas estas personas constantemente. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Oro constantemente por otras personas. El desinterés del apóstol, no. Nosotros tendríamos que decir, oro tanto más bien por mí. Y podemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Y podemos hacerlo pidiendo ayuda al Señor en la lucha de la santificación, la lucha en contra del pecado. Hora tras hora, pidiendo ayuda al Señor en todo lo que hacemos al testificar, incluso en las cosas terrenales. Tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude, pero tendríamos que estar orando por otros. ¿Podemos decir esto nosotros? Sí. En mi vida secreta, oro bastante por otras personas. Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu, y lo vimos esto en los últimos versículos de la segunda Timoteo, hace algunos domingos, donde dice, a quien sirvo con mi espíritu. Queridos amigos, en el Evangelio de su Hijo, el espíritu es lo mismo, pero es la palabra que se utiliza del alma cuando está en comunicación con Dios. El espíritu y el alma son lo mismo. Sirvo con mi espíritu, esto significa que sirve a Dios sinceramente, con oración. Su alma participa en la oración, en el Evangelio de su Hijo. Quiero decir un poco al respecto de esto. Cada frase es importante en estos versículos, incluso antes de que la epístola despegue, por así decirlo. En el Evangelio de su Hijo, lo primordial de Pablo era el Evangelio. Él enseña doctrina, claro. Él enseña ética, cómo vivir, claro. Él nos muestra cómo practica cuidado de las iglesias, pero sobre todo Él enseña el Evangelio. Porque testigo me es Dios, versículo 9, va a hablar de la oración, pero no todavía, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Este es su llamamiento principal. Estaremos estudiando Romanos, la más grande epístola de doctrina. Aquí está el sistema de nuestra fe. Y aún así, en el principio, él dice, a quien sirvo en las buenas nuevas de Cristo y la salvación. En el Evangelio. Y alguien me dijo, claro, hay pastores que no predican bien el Evangelio. No es su don. Su don es enseñar. Bueno, conforme yo entiendo el Nuevo Testamento, uno no puede tener una persona así. Todo mundo que es un predicador, un ministro, un pastor, no importa cuán bien pueda enseñar, también su principal preocupación debe ser predicar el Evangelio. Y si no puede predicar el Evangelio, me atrevería tal vez yo a decir que no es llamado a predicar. Es tan simple como eso. Hay tales cosas en el Nuevo Testamento como evangelistas que se especializan en el evangelismo, pero eso no significa que el pastor no sea un evangelista. Todos tienen que tener como su principal prioridad el llamamiento a las almas. Si alguien me dijo una vez, no puedo predicar de forma evangelística, entonces me he hecho un maestro de exposición en el seminario de griego. Y le dije, yo no creo que deberías hacerlo. O aprendes a predicar de forma evangelística o no tienes las calificaciones, los requisitos. Si no puedes hacerlo, no tienes un llamamiento. Incluso al enseñar exposición, la mayor prioridad de la exposición es poder mostrar el Evangelio en todas las escrituras. Y también, sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que lamento desviarme en esto. A medida que leemos las escrituras,
Es importante que todos puedan decir con el apóstol Pablo, primeramente doy gracias al Señor mediante Jesucristo, y el versículo 9, Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, las buenas nuevas de su Hijo. Y eso es lo que nos muestra que una persona es llamada a predicar, porque pueden predicar el Evangelio de forma persuasiva mediante la bendición del Espíritu de Dios para la salvación de las almas. De que sin cesar, al final del versículo 9, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Notaron esto? Sin cesar. Y después dice siempre. No se puede poner de una manera más fuerte. Hay mucho por lo cual tenemos que orar. Y había mucho que pedir para respecto del pueblo en Roma. Tantos gentiles habían sido convertidos. Y ellos no tenían a los judíos convertidos con ellos. ¿Esa es una gran desventaja? Bueno, pues lo eran esos días. Pueden imaginarse a las personas que fueron convertidas a gran escala y venían a las escrituras a leerlas por primera vez en sus vidas. Habían sido paganos antes, habían sido politeístas. Y ahora, ¿quién les iba a enseñar las escrituras? Mientras que los judíos que habían sido conversos, aunque habían sido convertidos en el día de Pentecostés bajo la predicación de Pedro, y creemos que esto fue así con la iglesia de Roma, y yo mencioné antes en Hechos 2, leemos que entre aquellos que escuchaban a Pedro en el día de Pentecostés, estaban personas de Roma. Y entonces había judíos de Roma que fueron convertidos ahí. Pero vean, los judíos tienen una gran ventaja, porque ellos habían sido criados con las escrituras. Aún si no habían visto a Cristo en las escrituras, lo habían tenido que hacer, pero aún si habían sido fariseos antes y justos ante sus propios ojos, cuando fueron salvos, porque conocían las escrituras cobraron vida. Pero los gentiles jamás habían visto las escrituras antes de ser salvos. Eran novatos por completo. Así que tomábamos a los... Si quitaban a los judíos que habían sido convertidos y los quitaban de entre los gentiles convertidos, pues entonces la iglesia estaba descapacitada. Bueno, rápidamente se podía uno poner al tanto si uno era fervoroso al respecto de la palabra de Dios, pero entonces vemos el apóstol Pablo que él oraba en particular por la iglesia de Roma, con todos sus gentiles, porque no estaban ahí los judíos. Estos gentiles en Roma que habían sido conversos. ¿Y de dónde vinieron sus primeros pastores? Bueno, pues eran judíos convertidos, como el apóstol Pablo. Y los gentiles muy pronto vinieron también a ciertos cargos y oficios, como sabemos. Y la estabilidad de la iglesia en Roma era muy importante. Se hablaba de esta iglesia a través del mundo. Las personas allí en Roma habían dejado sus dioses y habían venido a Cristo, a este Jesucristo, quienes ellos decían que era el Hijo de Dios. Incluso esto vino a las costas de Roma también a su debido tiempo, y la afluencia de Roma fue muy grande. Así que Satanás estaría en contra de ellos, y él habría estado obrando tiempo extra, por así decirlo, para derrocar la iglesia de Roma, para corromperla, llenarla de error, y hacer que las personas que habían dicho que eran convertidas, que cometieran adulterio y se involucraran en todo tipo de pecado, de modo que la iglesia tuviese que ser rechazada por Dios y se colapsara. El objetivo de Satanás era poderoso, y el apóstol Pablo ora mucho más por ellos, diariamente sin cesar. La iglesia de Roma, él ora por muchas iglesias también, pero la iglesia de Roma es muy vulnerable y necesita ayuda, y necesita oración, necesita protección. Queridos amigos, ¿eres desinteresado? ¿Desinteresada? ¿Te das cuenta de quién necesita tus oraciones? ¿Quién, por ejemplo, acaba de entrar a la universidad? ¿Y quién tal vez está teniendo un nuevo trabajo? Un joven, una joven, rodeada de todo tipo de infidelidad. Eres el tipo de persona que nota ciertas cosas. Esa persona no te conoce muy bien tal vez, y tú tampoco esa persona, pero tú notas que es un cristiano vulnerable, joven, que se convirtió hace 3 semanas, o hace 3 meses, o hace un año. Y estás entre aquellos
que pueden ser confiados sin que te tengan que exhortar para poder notar y hacer que esta persona sea el objeto de tus oraciones especiales diariamente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, cómo vivir como creyentes. Él no está pensando en sí mismo y sus dolores y sus enfermedades y sus problemas y sus dificultades de vista. Él no está pensando al respecto de cómo será maltratado en su siguiente llamado y toda la persecución en contra de él. Él no está pensando al respecto de lo que la gente dice al respecto de él y todos los ataques al respecto de su persona y la difamación. Él más bien nota personas y ora por ellas y les levanta en oración ante el Señor porque son vulnerables. Y entonces vemos aquí bastante que es preciadísimo en estos versículos, porque Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, versículo 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y después viene a cosas más específicas. Esto no es lo único por lo cual ora en el versículo 10. Aquí se pide algo específico, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esta es una frase especial, rogando, haciendo una petición. La voluntad de Dios es primordial para el apóstol Pablo. Y podemos entender por qué el apóstol Pablo piensa que debe de ir a Roma. Podemos entender que él piensa que desde luego Dios quiere que él vaya a Roma. Está a 600 millas de distancia, unos 800 kilómetros o así. Está a 600 millas de Corinto. Él está escribiendo esta carta allí en Corinto, esta carta a los romanos. Por mar o por tierra era peligroso. Para ti y para mí 600 millas no son nada, creo yo. Algunos de ustedes vuelan 600 millas por negocios 2 veces a la semana. Ahora imagínense, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando las cosas eran bien diferentes, este es un caminar muy grande y era peligroso el camino, en específico para Pablo. En su estado de salud era un viaje muy difícil y peligroso, pero Pablo tiene certeza de que Dios quiere que vaya a Roma. ¿Por qué? Pues porque Él es el apóstol para los gentiles. Y entre los mandamientos, las órdenes que Dios le ha dado a Él, que vemos en el libro de los Hechos, es que Él predicase a los gentiles que estaban en lugares muy distantes, que Él fuese responsable por ser el apóstol para los gentiles. Ese fue su llamamiento específico. Claro que eso incluye Roma. Roma no fue fundada, esta iglesia, a través de su ministerio. Bueno, una reacción en cadena, ¿no es así? Pedro predicó en el día de Pentecostés. Las personas escucharon, esas personas que habían venido de Roma, judíos fueron convertidos, volvieron a Roma, el evangelio fue predicado. Muchos otros judíos fueron convertidos en Roma, pero era una ciudad gentil sobre todo. Muchos gentiles también se convirtieron, había persecución. Claudio expulsó a los judíos y llevaron el evangelio a muchas otras partes. Y después los gentiles que fueron convertidos de Roma, con la armada romana también llevaba el evangelio a lugares distantes y todo empezó con el sermón de Pedro. Es un hermoso drama, por llamarlo de una manera. Cuando uno predica el evangelio, uno no sabe quién le escuchará, de dónde pueden venir, a dónde podrán llevar el evangelio, dónde las personas que le escuchen a ellos llevarán el evangelio, etc. Y de Roma, a través de todas esos caminos romanos y lugares de comercio y administración del imperio romano y los soldados, con todo eso fue el evangelio. Y aquí tenemos a Pablo, que tiene certeza de que ellos necesitan doctrina y estabilidad y necesitan la visita del apóstol, el apóstol a los gentiles. Pero a pesar de que está convencido y que él busca cómo ir, ha explorado esta posibilidad muchas veces, aún así, versículo 10, rogando, haciendo una petición, en última instancia, depende esto de Dios. Ese es un buen lema para nosotros.
rogando, haciendo una petición en lo que se refiere a los asuntos espirituales. Y de hecho todos los asuntos importantes, todo está en el hecho de que roguemos, de que pongamos a los pies de Dios esta petición. Oremos por Dios para que nos muestre Dios el camino correcto, que Dios tenga soberanía en todo y te dé sabiduría en tus decisiones. El apóstol Pablo no es como estos obreros cristianos modernos que innovan todo el tiempo, inventan nuevas cosas y se apresuran a implementarlas y no se detienen a considerar nada, a hacer una petición, a buscar si es la voluntad de Dios, a ver si son los caminos de Dios. Escuchamos de iglesias que tienen diferentes sucursales y tienen innovaciones y todo se colapsa. Alguien estaba preguntándose, ¿esta metodología es correcta? ¿Esto es bíblico? ¿Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Lo hemos traído ante Dios en oración? Todo lo que tú hagas, hacia dónde vayas, qué carrera te tomarás, a dónde irás, las grandes encrucijadas del camino, las grandes decisiones de la vida, pregúntale al Señor, pide su ayuda. Tengo un libro, está solamente en inglés, Steps for Guidance, Pasos para la Vida, léanlo. Una persona me dijo hace unas semanas, pastor, usted es como uno de esos pastores de la televisión que siempre venden sus propios libros. Momento, yo nunca vendo mis libros. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo no cobro nada por libros, no. Así que si yo te digo de un libro, yo no estoy ganándome ni un solo centavo. Por favor, tómelo presente. Es solamente porque quiero que este libro les ayude, les ministre, les dé aliento y guía bíblica. Pero este libro, Pasos para la Guía, establece la forma en la cual nos sometemos a la guía de Dios. Pero aquí está el apóstol Pablo, rogando, haciendo petición de que por alguna manera, de alguna manera, ¿ustedes creen que ya estaba en su mente? ¿Cómo iría de forma probable a Roma? Era que tal vez sería arrestado y tendría que apelar a César, tal vez para evitar ejecución a manos de los judíos. ¿Y eso le llevaría a Roma? ¿Piensan ustedes que su posibilidad ya la tenía en mente? Si por alguna manera, dice él, así oraba, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El griego significa algo así, que mi camino sea apresurado, sea ayudado en el camino. Por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es mencionada una vez más, que yo venga a vosotros. Versículo 11, tengo que apresurarme, porque deseo veros. ¿Ven cómo la oración promueve el amor? Anhela verle, anhela ver esos cristianos que sufrían persecución en Roma, estas personas por las cuales él oraba, anhelaba ver sus rostros para saber, comparar sus nombres con sus rostros y saber quiénes eran, para que yo pueda comunicaros algún don espiritual, repartir con vosotros. Algunos de los amigos carismáticos dicen tonterías al respecto de esto, y dice que el apóstol Pablo quería impartirles la habilidad de hablar en lenguas, o para sanar a los enfermos. Queridos amigos, en la epístola a los Romanos, la palabra don es mencionado varias veces, pero jamás relacionado con las lenguas o las sanaciones, siempre relacionado con Cristo. El don de Cristo es el que se menciona más de una sola vez. El don de la conversión es lo que se menciona. Y esto es lo que el apóstol quiere decir. Anhelo veros para comunicaros, para repartir con vosotros algún don espiritual, para que haya convertidos, conversos, para que haya entendimiento doctrinal, para que haya ayuda de mí para las personas en Roma, a fin de que seáis confirmados, establecidos, afirmados. Aquí no hay nada que se nos diga que no estaban firmes, pero confirmados a través de su entendimiento doctrinal. ¿Es lo que quiere decir esto? Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados. Es un término muy elástico. Confortados, alentados, incluso regañados puede significar, aconsejados,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El español está bastante diferente que el inglés. Él escucharía lo que Cristo les había ayudado para ser libres de eso. Él escucharía de qué les habría librado Cristo. Él escucharía al respecto de la ayuda que Cristo les habría dado, del confort que les habría dado Cristo. Eso sería de gran confort para Pablo. Él anhelaba ver la obra de Cristo y que ellos probaban la fidelidad de Cristo por la fe. Y entonces tendrían su fe confortada y fortalecida también. Hay mucho que podemos decir respecto del versículo 12, pero hay un beneficio mutuo, y es lo que dice el español, para ser mutuamente confortados. Había un beneficio mutuo. Lo voy a explicar así. Tú sientes que eres un pastor a otras personas, y que eres de ayuda a otras personas. Eso es bueno. Jóvenes o más mayores. Si Dios te da la capacidad y te permite ayudar a otros y dar consejos y enseñar tal vez y alimentar a otros que tal vez son más jóvenes en la fe que tú, bueno, pues eso está bien. Pero acuérdate de esto, la forma en la que lo hizo el apóstol Pablo. Él siempre estaba listo a aprender y a obtener aliento de aquel a quien él ayudaba. Y esto se ve en este versículo. Vendré a vosotros y os predicaré y os edificaré en la doctrina y haré esto y aquello por vosotros. Pero no solamente dice esto. Y nos fortaleceremos mutuamente y nos beneficiaremos los unos a los otros. El ser un buen ayudante, para ser un buen ayudante tienes que ser uno que recibe bien, uno que recibe admonición bien, alguien que recibe consejo correctamente, alguien que pueda ser ayudado por el otro también. Es algo mutuo, una admonición mutua, un pastoreo mutuo, una ayuda mutua. Pero si yo soy demasiado orgulloso como para ser ayudado por a quien estoy ayudando, si soy demasiado orgulloso y según yo poderoso para ser alentado y ayudado por esa otra persona, entonces no debería yo ser un pastor o consejero. Entonces vemos esto aquí, la forma cuidadosa en la cual el apóstol Pablo expresa lo que dice aquí, que se ve muy bien en el español, donde dice entonces ahora, versículo 11, porque deseo veros para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, para que seáis confirmados, para mutuamente tener confort por la fe que nos es común a mí y a vosotros. Habéis hecho cosas maravillosas en Roma, dice Pablo. Habéis tenido grandes liberaciones. Habéis estado firmes a través de grandes provocaciones y problemas, dice Pablo. Y hay mucho en lo cual podemos ayudarnos mutuamente. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No puedo tocar este versículo, pero podemos ir a Hechos y ver los ejemplos. Aquí donde dice, no pude ir, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deidor. Él fue el apóstol a los gentiles. Dios le salvó por la gracia tan solo. Solamente merecía condenación. Él perseguía a la iglesia. Y en vez de esto es nombrado apóstol para los gentiles. Él es deudor a todos ellos. Así es como el apóstol piensa. Soy deudor a los gentiles, a los griegos. He sido salvo para ser siervo para ellos. Les debo todo esfuerzo para poder alcanzarles, para ayudarles y edificarles. El desinterés del apóstol Pablo, ¿no te das cuenta? No sé si tuve éxito en explicar esto. Cada versículo, desde el 8 al 13, emana desinterés. Oraba por otros. Oraba por ver qué podía darles. Hay que darles algo. Conocemos personas que son así. Cada vez que les hablamos te dan algo. Piensan en algo al respecto para poder darte. Y el apóstol era así.
Oh, anhelo daros algo, ayudaros en algo. Ese es el espíritu del cristiano, de la nueva naturaleza que Dios nos dio. Y el apóstol Pablo ora y obra y anhela poder ir, de modo que pueda fortalecer y ayudar a esos creyentes que son perseguidos en esa capital tan grande que era Roma. Ya no tenemos tiempo para más, pero que esto nos inspire y conmueva para poder comportarnos de una forma similar.